Estamos de vuelta y para contarles que mañana sábado se conmemora el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular. Afección que, según las últimas cifras, se produce cada 20 minutos en Chile. ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Se puede prevenir? ¿Cuál es el tratamiento si es que ocurre? ¿Es hereditario? En fin, hay tantas cosas que preguntarse porque es muy grave y uno lo escucha muchas veces y los dramas que genera en tantas vidas y familias. Para hablar de este tema nos acompaña Enrico Mazzoni, neurólogo de la clínica alemana. Enrico, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Hola Matías, bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, pues muchísimas gracias. Mañana se celebra o se conmemora este día, el que una patología o accidente, no sé si un accidente es una patología exactamente, tú me puedes corregir, tenga su día, es porque me imagino que se quiere instalar en la opinión pública, que se genere conciencia. Entonces yo supongo que es porque podemos hacer algo para prevenirlo, ¿no? Bueno, tú justamente lo estás diciendo. Nosotros hablamos del ACV o ataque cerebrovascular más que de accidente. Ya, El accidente es algo fortuito que en general es difícil prevenirlo. En cambio, el ataque, así como el ataque al sí, corazón, sí. es el ataque cerebrovascular o infarto al cerebro, que es una patología que tiene ciertos factores de riesgo que podemos conversar, ¿cierto? Y que se puede prevenir en la gran mayoría de los casos. Ya, partamos por ahí. Partamos por ahí. A ver, no, una cosita anterior. Cuando se producen estos ataques, ¿qué porcentaje estiman ustedes que tiene que ver con lo que se pudo hacer distinto para evitarlo y cuánto proviene de mi carga genética, mi carga hereditaria? Ujú. Mira, en estricto rigor, la carga genética tiene que ver con otras enfermedades que van a ser factores de riesgo para el ataque cerebrovascular. Por ejemplo, las personas que son hipertensas, hay una alta carga genética para ser hipertenso. Es una enfermedad que es muy prevalente dentro de nuestra población, especialmente en las personas adultas o adultos mayores, y es una patología tratable. Lo que hace la hipertensión es rigidizar las arterias, ¿no? Con el tiempo, dañar las arterias y lo que puede hacer es a futuro generar un ataque cerebrovascular o otras enfermedades que afecten en general cualquier órgano del cuerpo irrigado por arterias. Ya, y el ataque en sí, porque la hipertensión es evitable, pero el ataque, ¿cuáles son, qué es lo que manda, qué es lo que es, por qué se produce? Sí. Bueno, el ataque cerebrovascular hay dos tipos. Uno que se llama hemorrágico o que se rompe una arteria, ¿ya? Y el ataque cerebrovascular isquémico o infarto, que es el más frecuente y el que la gente está más habituada a escuchar, ¿ya? ¿Cómo sabemos o cómo reconocemos que esta enfermedad puede estar sucediendo? Hay tres síntomas claves que son la caída de la cara súbita, o sea, una parálisis facial, que se caiga un brazo, pérdida de fuerza del brazo o de la pierna, ¿no? Y que dejemos de hablar, que no podamos emitir el lenguaje o que el lenguaje se vuelva traposo. Sí, Las personas lo describen como hablar tipo curadito, sí, 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 ¿no? sí. Eso. Entonces ahí sabemos cómo reconocer los síntomas del ataque cerebrovascular y el mensaje siempre Y que que, nosotros decimos es no espere a que los síntomas se pasan, sino que vaya inmediatamente a un servicio de ya, urgencia. pero una vez que se rompa una arteria, no sé, y eso se produce ¿por qué? Se puede producir porque yo me alimenté mal, se puede ser porque tuve un golpe, porque hay, no sé, pues, falla de desgaste de material a cierta edad. ¿Por qué se produce? Bueno, tú lo dices, el desgaste material es una analogía, ¿cierto?, que nos sirve para explicar por qué sucede. Las causas exactas, ¿ya? Hay que estudiarlas después de ocurrido un ataque cerebrovascular y muchas veces, por ejemplo, se produce un coagulito en el corazón, ¿ya? Por patologías propias del corazón, que se dispara hacia arriba y en las arterias del cerebro ocluye una arteria y se produce el ataque cerebrovascular isquémico, ¿ya? En el caso del hemorrágico, cuando se rompe, que tú me estabas preguntando, es porque las arterias de alguna manera se van debilitando con el tiempo, se hacen más frágiles y con, por ejemplo, la presión alta pueden romperse en esa zona que está más débil. ¿Y, y cuánto importan nuestras conductas, nuestras formas de vida en este panorama que nos describes?
Sí, eso ya lo decíamos, es lo más importante. Una cosa es reconocer y otra cosa es prevenir. El prevenir me parece que es lo primero, es lo más importante. Por ejemplo, en las personas hipertensas hay que cuidar la hipertensión arterial. En las personas que son diabéticas hay que cuidar la diabetes o hacer los tratamientos como corresponden. Y esas son enfermedades crónicas que son bastante prevalentes. Pero como estilos de vida saludable para toda la población, es muy importante la alimentación saludable, por ejemplo, o un estilo de vida saludable, hacer deporte, no ser sedentario, ¿no? Y no fumar, por ejemplo, eso también debilita las arterias o ¿Y puede cómo, producir a largo plazo un mayor riesgo. Enrico, cómo ha ido evolucionando en el tiempo la existencia de la proporción en la población de este tipo de patologías en Chile? Bueno, entiendo la pregunta, el ataque cerebrovascular es entre la primera y la segunda causa de muerte y de discapacidad en Chile, ¿no? Esto se ha ido peleando entre el ataque al corazón, el ataque al cerebro o el ataque cerebrovascular, y ahora estos últimos 2 años con el COVID, pero el COVID ya está pasando, Sí, ¿cierto? Y vamos. las enfermedades crónicas, como esta patología que estamos describiendo ahora, son prevalentes y además cada vez más prevalentes también por el envejecimiento Mm, de la población, ¿no? mm, Así mm. que, bien, como tratando de ver un poco la tendencia en cuanto a la patología, es una patología que probablemente no va a dejar de ser prevalente en muchos años y tiene que ver con una educación, que es lo que estamos haciendo ahora a la población, para cuidarse y prepararse para el futuro, para que la salud no sea una Mm. cosa de un momento que yo me enfermo por mala suerte, sino que sea una constante a lo largo de nuestras vidas y nosotros nos vamos preparando a medida que va envejeciendo nuestro cuerpo para un mejor envejecimiento y para prevenir estas enfermedades que, como digo, son prevenibles. Sí. Las últimas cifras que estuvimos viendo es de 2013. ¿Por qué? ¿Es porque no varía mucho, porque no vale la pena seguir tan al detalle las cifras de esto? ¿O porque sencillamente no se han hecho los estudios? ¿O tú tienes más vigentes a lo mejor? Ya, hay un estudio bastante vigente que nos da nueva información respecto de epidemiología, ¿Y, que es lo que tú me estás consultando. Y efectivamente es una de las enfermedades más prevalentes y, y incidentes y ha en aumentado esa nuestro país. prevalencia? Se han más o menos Ah, mantenido en el tiempo, ¿no? Pero también una cosa importante que hemos visto que se ha aumentado la frecuencia en personas más jóvenes. O sea, es importante el mensaje de decir, ya. esto no es una enfermedad que solamente viene a las personas adultas mayores, ¿no? Sino que entre las edades de 30 y 50, 55 años Se da. también se ¿Y por produce, qué? ¿no? ¿Cómo, cómo te, Ujú. cómo te explicas que esté atacando a gente más joven? Bueno, los estilos de vida, ¿Estrés, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Estrés, por ejemplo? O no sé, ¿qué tiene que ver? Se me ocurre ese, El estrés contaminación ambiental. es una buena consulta porque el estrés no se considera una causa ni un factor de riesgo en sí mismo. Lo que yo siempre explico a todos mis pacientes es que el estrés agudo, ¿no? Es como un empujoncito. O sea, yo estoy en una situación en la que probablemente tengo deteriorado ya mi sistema vascular cerebral, ¿no? Y el estrés es un empujoncito más para gatillar un ataque cerebrovascular. Mm. Y que entonces, ¿qué lo podría explicar? Tú dices formas de vida, pero ¿qué cosas se te vienen a la cabeza? Me imagino que ustedes lo discuten entre los expertos, eh, que pueda bajar en edad, ¿no? ¿Qué están haciendo los más jóvenes que están más propensos? Claro, los estilos de vida, como te digo, la alimentación La poco alimentación. saludable. Chile es uno de los países que tiene más frecuencia de tabaquismo, por ejemplo, ¿Ya? y desde edades muy jóvenes, a pesar de que han habido múltiples campañas para que esto vaya mejorando, disminuya el tabaquismo, Mm, pero aún así todavía estamos entre los países del mundo que más fuman, ¿no? sí. Y la alimentación en general, no tenemos nosotros los chilenos un hábito de alimentación saludable en general, ¿no? De repente decimos vamos a comer un poquito más de verdura, ¿Podrá pero ser? eso en sí Mm. no es solamente comer un poco más de verdura, sino que es llevar una dieta saludable a lo largo de nuestra vida, ¿no? Que implica también comer saludable en cuanto a mayores frutas,
mayores verduras, pero también harta legumbre, menos carnes rojas. Enrico, ¿la contaminación atmosférica podrá jugar algún papel? Porque pienso que en muchas ciudades y grandes centros urbanos, y no tan solo, pero también grandes centros urbanos donde hay mucha población, que tienen niveles de contaminación atmosférico, ambientales muy altos. ¿Podrá ser incidente? Sí, también es una muy buena pregunta. Hay muchos estudios observacionales, especialmente en China, donde hay ciudades muy contaminadas, ¿ya? Y la tasa de accidentes o de ataque cerebrovascular es bastante alta también. Y se ha hecho una asociación entre los niveles de contaminación con la aparición o mayor cantidad de eventos de ataque cerebrovascular. Efectivamente hay una asociación, pero no podemos decir que eso en realidad es una causa propiamente tal, y de todas formas tenemos pendiente hacer esos estudios acá en Chile, hay ideas al respecto, pero afortunadamente también nuestras ciudades cada vez están mejorando en cuanto a los índices de contaminación. Y tratamientos, cuando ya ocurre, lamentablemente. Me imagino que ocurre y ocurre en distintos grados, ¿no? O sea, se afecta, no sé si medirlo en porcentaje, o en niveles, o en no sé cómo le llamarán ustedes, colores. Pero usted sabe que, o sea, uno puede tener un pequeño efecto o puede ser masivo. Puede ser que la inhabilidad sea completa. Y obviamente los tratamientos también variarán. Pero ¿hay tratamientos para este tipo de cosas? Sí, por supuesto. Esa es una de las grandes razones que nos interesa a nosotros hacer educación y que la gente sepa reconocer el ataque cerebrovascular. Cuando sucede esto que, como yo les comentaba, se tapa una arteria, ¿no? O sea, un ataque cerebrovascular isquémico o un infarto cerebral, lo que nosotros podemos hacer es ir a capturar ese coagulito, ya que está obstruyendo el paso de sangre, o ir a disolverlo. Son dos tratamientos que se llaman de reperfusión. El disolver el coágulo es poner un anticoagulante, un medicamento por la vía venosa, ¿cierto? Que es un procedimiento que se llama trombolisis. Y ese procedimiento, que está ampliamente disponible en los centros de alta complejidad, tenemos hasta 4 horas y media para poder colocárselo al paciente desde que parten los primeros síntomas. Por lo tanto, es un tiempo límite. Nosotros hablamos de una ventana terapéutica que es bien acotada, ¿ya? Y por eso no tiene mucho sentido quedarse en la casa y decir, voy a esperar a que se me pasen los síntomas, me voy a dormir una siesta y después se me va a quitar, porque probablemente no se le va a quitar y vamos a perder este espacio de tiempo Esa que ventana. nos va a permitir tratarlo. Entonces, dada esa información que es clave, la ventana, aprovechar la ventana, es clave repetir los síntomas, pero para no tampoco sobredimensionar y que todo es un ataque cerebrovascular. Pérdida de movimiento o lentitud de un brazo, ¿no es así? Claro, debilidad de un brazo o de una pierna. Debilidad. Que la cara se Afasia, paralice, ¿no? de un lado. La Ya. afasia, que es la incapacidad de comunicarse, Ya. o la disartria, que es la incapacidad de hablar bien, esto que la gente La habla lengua como traposa. curadito o traposo, Ya. justamente. Lo de la lengua traposa o que se cae una parte de la cara o no puedo hablar es muy poco frecuente, porque probablemente eso es muy serio y hay que partir. Pero el dolor de una mano o de un pie me gustaría que me la explicara con más detalle para que no cualquier dolor de mano o pie la gente se asuste y parta, porque tampoco se trata de consultar todo. ¿A qué se refiere con las extremidades específicamente? Sí, es más bien, no es dolor, ¿ya? Hay que ser súper categórico en eso. El dolor es un síntoma muy inhabitual en los ataques ¿Y cerebrovasculares. qué siente una persona con estos Nosotros problemas? hablamos de síntomas negativos o cuando hay un déficit. Y en este caso el déficit es perder la fuerza. O sea, yo tengo los dos brazos estirados, ¿cierto? Y en algún momento, de un momento a otro, súbitamente, pierdo la fuerza de un lado. ¿A ese nivel que yo no puedo mantenerla? Exacto. ¿Tanto Y uno así? le pide justamente después en la urgencia al paciente, eleve los dos brazos y un brazo no lo va a poder o francamente no va a poder ni siquiera elevarlo. ¿Y puede dar a una de las 4 extremidades, puede dar a 2, a 3, a 4? ¿Cómo cambia eso? Sí, por lo general es a un lado del cuerpo, ¿no? No afecta a los dos lados simultáneos, Ya. ni por ejemplo las dos piernas, ni los dos brazos, sino que se da a un Y si me lado da, del cuerpo. y si me da a un lado, ¿me tiene que dar al brazo y pierna del mismo lado o no necesariamente? Puede ser una de las 2 extremidades de ese lado.
Por lo general sucede con ese perfil de instalación. Ahora, la neurología es un área extensa, difícil de resumir, ¿cierto?, Mm. en algunos minutos de programa. Sí, sí. Entonces, el mensaje es que ante alguno de estos síntomas, independiente de ir hilando tan fino, consulte, es mejor descartar un ataque cerebrovascular a haber hecho la sospecha Y, y no haber y consultado. no todo el mundo tiene acceso rápido a una consulta médica. Por ejemplo, alguien que nos puede estar escuchando, y esa es una de las virtudes que tiene nuestro canal, que llega a tantos y tantos lugares, no todos urbanos cercanos a un hospital. Eh, Mm. ¿Hay formas de ganar tiempo en esto? De ser, si alguien nos está escuchando y el día de mañana, ojalá no ocurra, le pasa algo de lo que usted ha señalado, pero está a 1 hora, está a 2, a 3 horas, está que mañana en la mañana puedo tomar una barcaza, un bus para llegar a un hospital. ¿Hay alguna forma casera de ir adelantando y ganando tiempo o lamentablemente no? Lamentablemente no hay nada que nosotros podamos hacer desde la casa. Lo importante de nuevo es saber reconocer y consultar inmediatamente. Ya. Lo que uno puede hacer previamente, antes de que ocurra el ataque cerebrovascular, es conocer esto y prepararse, ¿no? ¿Por qué? Porque lo ideal es que esa persona que está sufriendo un ataque cerebrovascular concurra a un centro asistencial que cuente con dos elementos principales. Un escáner de cerebro, que nos va a decir si esto es una isquemia o infarto versus una hemorragia en el cerebro, y no hay ninguna forma que nosotros podamos saber esto sin el escáner, ¿no? Y lo ideal es que ese centro también asistencial cuente con un neurólogo, porque el neurólogo es el que hace la evaluación neurológica y el que puede hacer la indicación del tratamiento específico, y eventualmente si hubiese que derivar a ese paciente a otro centro de mayor complejidad, también está capacitado para hacer esa coordinación. Y los efectos, hemos hablado de cómo ha evolucionado en el tiempo, a qué edades, en fin. ¿Cómo está Chile si lo comparamos con otros países respecto de este mismo problema? ¿O es similar en Ujú. todas partes? Sí, hace alrededor de unos 5 años, quizá un poquito menos, se realizan todos los años unas jornadas interministeriales en el contexto de congresos latinoamericanos de ataque cerebrovascular, ¿ya? Y esos han sido instancias muy positivas, la verdad, porque se comparten las experiencias entre nuestros países. Y claro, Chile, Brasil y Chile en general siempre están en la vanguardia respecto de lo que son las patologías cerebrovasculares, ¿no? Y una de las cosas positivas que tiene nuestro país es que hace alrededor de 10, 15 años, ¿no?, nosotros tenemos un plan nacional del ataque cerebrovascular. Ustedes saben que esta patología ingresó a lo que antiguamente llamábamos el Plan Auge, que ahora se llama GES, o Garantías Explícitas en Salud, que te da justamente las garantías de hacer el diagnóstico precoz y de otorgar el tratamiento precoz, de hacer el estudio etiológico o tratar de encontrar la causa específica de por qué sucedió el ataque cerebrovascular, y posteriormente hacer una rehabilitación de las secuelas que hayan quedado, ¿no? Este sistema organizado de manejo del ataque cerebrovascular lamentablemente no se repite en todo el resto de los países latinoamericanos, pero se está haciendo un esfuerzo gigantesco para que sí se pueda hacer de esa manera. Por supuesto que nosotros, yo te digo, Chile va muy bien en esa línea. Tenemos muchos centros hospitalarios que cuentan con este procedimiento de la trombolisis, ¿no?, pero todavía falta, ¿no? O sea, a pesar de que vamos bien, todavía falta. ¿Y qué es lo que falta? Principalmente hacer educación, ¿no?, a la población. El prehospitalario, o sea, que la gente, que el sistema de ambulancias esté mejor Claro. organizado, mejor de lo que ya está, para poder dirigir a estos pacientes hacia los centros donde se pueden resolver estas patologías. Y también incorporar ciertas tecnologías que son más escasas, por ejemplo, la trombectomía mecánica. ¿Qué significa eso? Que tenemos la opción no solamente de disolver el coagulito con un medicamento, sino que hay un procedimiento que ya es quirúrgico mínimamente invasivo, donde uno va a capturar ese coágulo a través de un catéter, de una Mm. guía, y ese procedimiento lo hace un especialista, subespecialista, que lamentablemente en Chile son escasos, ¿no?, y hay pocos centros que están preparados más allá de Santiago. O sea, hay una barrera también ahí Ya. geográfica, porque se concentra mucho en la región metropolitana ese recurso.
Cuénteme una nueva, que todos se concentran en Santiago. Oiga, Pero se está trabajando. no, sí hay sé, pero es que no que... se refiere solo a la salud, en general tenemos este problema. Pero cuénteme otra cosa, Claro. doctor, porque me preguntan personas que están escuchando con mucho interés. ¿Las jaquecas, los dolores de cabeza frecuentes, tienen alguna relación con este mal del cual usted ha hablado? Es una muy buena pregunta, siempre la hacen y es normal porque uno asocia cierto dolor de cabeza obviamente al cerebro y es muy frecuente tener dolores de cabeza en la población general. La gran mayoría de los dolores de cabeza nosotros los llamamos benignos o tienen un perfil que es benigno y que no presta ninguna preocupación en cuanto a la salud inmediata. Por supuesto que es molesto para las personas y Sí, hay que claro. hacer algún tratamiento para mejorar esa situación, pero no es algo de vida o muerte en el instante que sucede. Ahora, hay ciertas condiciones del dolor de cabeza que sí pueden significar un ataque cerebrovascular o alguna condición que nosotros llamamos de alarma o un signo de alarma. Por ejemplo, cuando hay dolores de cabeza que vienen súbitos, ¿no? Ah. Normalmente el dolor de cabeza se presenta Como una bola de nieve que va creciendo. justamente hasta Claro. que ya después se hace muy Sí. intenso y la persona se tiene que ir a acostar, le incomoda, pueden venir con ganas de vomitar, ¿cierto? Con otras cosas asociadas. Pero si el dolor de cabeza es como un rayo en la cabeza, un relámpago, de un momento a otro, yo estoy conversando contigo y en un segundo me agarro la cabeza y no soporto, y siento que me voy a morir, ese es un signo de alarma que significa vaya inmediatamente a la urgencia. Ahí, igual como los síntomas anteriormente explicados, no espere, ¿no? No sirve de nada en ese caso tomarse un analgésico porque probablemente lo que está sucediendo es una hemorragia cerebral y hay que hacer el diagnóstico y dirigir después el tratamiento. Otra pregunta que me imagino que se la hacen mucho, porque la falta de sueño, la gente que tiene problemas para dormir o que no puede dormir mucho, ¿hay incidencia en estos accidentes o ataques cerebrovasculares? Sí, también excelente la pregunta porque hay ciertos factores de riesgo que no están bien reconocidos por la población y que también significan un alto riesgo a largo plazo de generar un ataque cerebrovascular y los trastornos del sueño son uno de ellos, ¿no? Ahora, en general hay ciertos tipos de trastornos del sueño y en particular los que tienen un riesgo mayor son los que llamamos nosotros el síndrome de apnea del sueño, ¿no? Estas personas que roncan, por lo generalmente son de complexión más grande, ¿cierto? Personas con obesidad, con cuellos cortos, ¿no? Y que en la noche roncan mucho y además se quedan, entre comillas, o sin respiración, pegados en el sueño, ¿no? Claro, sin respiración y están ahí unos segundos sin respirar y después vuelven a respirar. Esta situación es muy probablemente un síndrome de apnea del sueño y para hacer un diagnóstico ahí bien acabado hay que hacer un examen que se llama el polisomnograma, y es un examen que lamentablemente es bien costoso y poco disponible, ¿no? Pero el mensaje de nuevo es consulte a un neurólogo porque hay que dirigir justamente el diagnóstico, si es que corresponde a un síndrome de apnea del sueño. El riesgo a largo plazo es alto para cualquier tipo de enfermedad vascular cerebral, corazón y por supuesto que cualquier otro órgano, ¿no? Los trastornos del sueño ya más bien insomnio o para quedarse dormido, ¿no? No necesariamente implican un riesgo en cuanto al ataque cerebrovascular, pero por supuesto que también hay que consultar por eso y para mejorar la calidad de vida en todo sentido. Muy bien, pues temas todos de nuestra vida diaria y que es bueno darle un minutito para aprender de ellos y tomar medidas. Doctor Enrico Mazzoni, muchísimas gracias por... Mazzoni. No, sin la I final. ¿Sin la I final, de Mazzón? Sin la I. Ah, mire, nosotros teníamos una I que la vamos a sacar de inmediato. Como lo vamos a entrevistar, como lo vamos a entrevistar tantas veces porque es útil, a la próxima es sin I, si no nos cobra. Que le vaya muy bien, doctor. La próxima estamos en vivo y nos tomamos un café. A la próxima usted dice, con la I yo no converso. Que le vaya muy bien. Mucho gusto. Gracias, chao. Buen fin de. Chao, chao.